hemos abierto la puerta de este local hace 10 años y le hemos llamado Panorama Cultural. Aquí hemos tenido la oportunidad de tener entrevistas, de conocer a periodistas, escritores, pintores, cónsules, bueno, de muchas ramas de las artes. Este evento que siempre hacemos aquí es gratuito, bueno, lo que hemos hecho de artistas y presentaciones de grupo. Y hoy para mí es un privilegio presentar el libro más reciente que mi esposo ha publicado. Aquí lo tenemos, Muerte a ritmo de bolero. Es realmente, tiene ya 7 libros publicados en Amazon de diferentes géneros, de teatro, cuentos, entrevistas, etc. Y este es uno de los libros que yo siempre esperé que él publicara. Y lo tenemos aquí a él para que nos diga algo más sobre eso. Primero de todo, gracias a Danisa por el apoyo que siempre me da. Y a ustedes por venir. Están los que tienen que estar, como se dice. Estos son eventos donde realmente muy poca gente va porque pues así es la vida. Pero gracias por asistir y el libro está ahí para la venta, pero el que se lo quiera llevar y no tenga dinero igual se lo puede llevar, porque esto no es para hacer dinero. ¿Qué es Muerte al ritmo de bolero? Muerte al ritmo de bolero son unos cuentos, los que están dedicados normalmente son cosas que pasaron en la vida realmente. Y un cuento de una señora que se llama Tamara, que escribía en Santiago de Cuba. Además de eso, nosotros aquí tenemos un grupo de teatro que llevamos por el 3er año. Hilda participó en el grupo, Joana ha participado, Amparo y Mildred son del grupo, están 3 años con el grupo. Hemos puesto 2 piezas de teatro y ahora estamos ensayando una pieza que se llama El Asilo, que espero que la vengan a ver. ¿Qué es el asilo? El asilo es un asilo para mujeres ancianas millonarias que tienen todo, hasta desamor y abandono. Y pasan pues las cosas que normales dentro de un asilo, pero con los problemas de una enfermera que tiene problemas psíquicos y la tristeza de las mujeres que lo tienen todo materialmente, pero no tienen ni siquiera un abrazo sincero. Y es una cosa que les pasa mucho en la vida. Un periodista llamado Plinio Garrido, que es un hombre importante dentro de las letras colombianas, escribió una reseña sobre este libro que Danisa les va a leer, porque así ustedes se pueden dar cuenta exactamente de lo que es el libro. Después de que Danisa lea eso, 2 compañeros van a leer 2 cuentos cortitos para que más se den cuenta del libro y espero yo que se entusiasmen a leerlo. Vuelvo y les digo, el libro está ahí, si usted no dispone los 12 pesos, pues usted coge el libro y en un bolsito que hay, que Danisa dice que es de ella, usted pone lo que usted quiera. Gracias otra vez por venir. Bueno, el señor Plinio Garrido es un escritor colombiano muy conocido en Colombia y en otras partes que vive en los Estados Unidos. Y él empieza refiriéndose a uno de los libros del cuento. Tamara es una médica especializada en epidemiología, ya retirada, rizando los 70 años, que ha regresado a la ciudad de Santiago, su tierra natal, y habita la casa que heredó de su madre, en la que recibe a turistas de corta estadía y para los que maneja una bitócara donde anota las señas de sus clientes. Se colige que lo hace con exigencia de las autoridades que controlan el rubro turístico de Cuba. José Díaz nos las acerca como una mujer exquisita, servicial a todas luces, de espíritu sencillo. Tamara toca el piano y escribe distintos textos, particularmente poemas. Le lee uno de ellos a José,
quien percibe una fuerte carga existencial en este cúmulo de versos que van brotando de su sosegada y ocasional rutina casera. Tamara arranquea al bajar las escaleras. Vive sola, pues no hay señal de ningún tipo de familia o relación con otras personas, maridos, ni sobrinos, perros o gatos, o no hay un pájaro que cante en el parral. Su casa es amplia, de varios niveles y apacible como ella, en un ambiente agradable con una compañía inapreciable para este inquilino escritor, que vive en Estados Unidos y quien informa que ha leído autores cubanos como ella y le enumera a Alejo Carpentier, Nicolás Guillén y al dramaturgo José Triana. Tamara es un cuento típicamente autobiográfico, en el que junto a algunos otros textos del libro Muerte a ritmo de bolero, el autor es además protagonista. Y resulta una de las pocas historias en las que no hay un disparo de revólver o pistolas, un degollado, un muerto. Los textos abarcan una vasta geografía territorial y existencial y integran épocas y costumbres de un amplio espectro. Sus ficciones que intentan y muestran un dibujo y una perspectiva de la condición humana en un espectro, en un logrado contexto realista, en Jazz de Jackson Square, ese es otro de los cuentos. Por ejemplo, dos marinos italianos, Martino y Giuseppe, se despachan con una buena tarde en New Orleans y nos logran escapar en el trazo de días de ese temperamento festivo y gozón, del ambiente de la alegre y siempre conestolántica ciudad de orilla del río Mississippi, tan nocturnal y musical como sabrosona. Igual ocurre en los cuentos que tienen lugar en Puerto Rico y la República Dominicana, donde la identidad, además de la señalización del lugar geográfico preciso, se refleja en los detalles que oportunamente desgranada el autor y que sin duda resulta de la experiencia por el tiempo vivido en cada ciudad o paraje. Escenarios, atmósfera, las palabras para nombrar los hechos y las cosas definen esa especie de territorialidad existencial en uno y otro lugar, le otorgan identidad. En las narraciones que tienen como territorios, ciudades, pueblos, parajes colombianos, se aviva la incidencia de la muerte violenta, mediante el degollamiento, el ajuste de cuenta, el amor feroz del desamor, la traición, el malevo y la maleva de cantina, las deudas no pagadas, el haga plata y no explique cómo, los buenos y los malos negocios son cotidianos, leitmotiv de este corolario fatal señalados en los cuentos de este escritor colombiano. Las distintas geografías utilizadas por José Díaz para explayar sus historias nos muestran en un visitante imparable de países y ciudades en más de un continente y hasta de paraje del inframundo, como la mitad de la Catrina, eso es otro de los cuentos. Figura azteca metacaxisual o diosa de la muerte en un cementerio de Sonora, México. José es un escritor originario de Cali, residente por varias décadas en Allentown, Pensilvania, dueño y director de un periódico, Panorama Latin News, que circula en áreas de Pensilvania. Además de la prosa, vía cuentos cortos, Díaz es autor del libro biográfico y varias piezas teatrales. Las que produce toman forma bajo una dirección y lleva la escena en salas de Allentown y del estado de Pensilvania. Díaz es un inquieto, activo y recursivo hombre de la escena cultural latina en Estados Unidos, lo que lo ha hecho merecedor de un notable reconocimiento y distintos premios por su actividad cultural incesante, lo que incluye su práctica de la fotografía, amén de otras actividades artísticas, cinéfilas, periodísticas e incluso artesanales. El título del libro Muerte a ritmo de bolero lo es,
a sí mismo, de un cuento de 2 páginas en el que, como en la mayoría de las historias aquí narradas, la muerte es un factor definitorio y cuyo conflicto se zanja con una decapitación que resulta de un rumor perverso. Algunos textos logran alejarse de la presencia fatídica de la muerte, lo que acaso sea la pugna del autor consigo mismo por aislarse, tomar distancia en ese signo trágico que quizás resulta del influjo que nos deja, que heredamos del medio ambiente en que vivimos en nuestros años más susceptibles a la influencia medioambiental, como el que tantas generaciones han vivido en la geografía vallecaucana, el suroeste colombiano, de donde es originario el autor, región azotada por la violencia desde hace 200 años, y aún hoy, en este día en el que yo escribo y usted lee este acercamiento mínimo a muerte a ritmo de bolero, con historia que destina las pasiones, debilidades y fortaleza de la condición humana, el circunstancial triunfo de la vida sobre la incidencia perniciosa y siempre victoriosa de la muerte, algunas tardes, algunas noches, a ritmo de bolero. Ahora, la compañera Mildred Canelo, que es de una hija del grupo de teatro, le va a leer un cuento de lo que forma parte del libro. Eso que tú quieres. Se llama el título. Borracho y sucio. Jorge había regresado de 3 días de encierro en el templo. El nombre que los viciosos le daban al garito de mala muerte, donde en medio del humo, alcohol, taures y buenas piernas, como él decía, había perdido hasta el alma, o mejor dicho, lo que le daba de ella, lo que quedaba de ella. Beatriz, su esposa, una resignada mujer que tenía facha de pagar una penitencia vitalicia, lo esperaba doblegada, pasaba las noches en vela, temerosa de que Jorge no regresara de mal humor, porque ahí sí se armaba la grande. Para evitar todo ese rollo tomaba una posición de cooperación que se confundía con la realidad cuando ella, de buena o mala onda, le servía una sopita de pollo y papa con mucho cilantro como a él le gustaba. Jorge, entre soplos y sorbos que podían escucharse en cualquier parte de la casa, disfrutaba la sopa que una vez terminaba, daba paso al proceso, primero de desintoxicación, luego de arrepentimiento y después de depresión que normalmente le tomaba entre 3 y 4 días antes de volver a la realidad de la vida, que para él era lo mismo. Mientras Jorge sorbía la sopa, no hablaba. Beatriz, sentada a su lado, lo miraba implorando una palabra, una explicación, una razón o algo que le diera tranquilidad. No me pidas para nada que no tengo un centavo, dijo él sin levantar la cara del plato. Por el calor de la sopa había comenzado a sudar. El aspecto grasiento de su cara era repugnante. El olor a cigarrillo impregnado en la ropa y su cuerpo complicaba más la escena. Se nos están acabando las cosas, dijo ella. Se resolverá. Por lo tanto, como y me echo a dormir. ¿Y cómo piensas que se resolverá? Como siempre se ha resuelto. Oh Dios, exclamó ella mientras sollozaba. No vayas a comenzar. Termino esta sopa y me tiro a la cama, ya te dije. Está bien, balbuceó ella mientras con el dorso de su mano se secaba un par de lágrimas que le recogían en las mejillas. Jorge se fue a dormir y ella se tiró en un mueble de la pequeña sala. Pensaba y no pensaba. La vida era un galamitías. Llevaban 5 años en el mismo Tajín. Primero las carreras de caballo. Jorge había querido ser jinete y no lo hacía mal, pero un potro le pegó a alta velocidad
contra una reja y hasta allí llegó. Pierna rota, que no pudo recuperar su fuerza. Deprimido, le entró duro la marihuana, después a la coca y terminó pullándose hasta que un día lo sacaron del templo con una sobredosis que por poco lo mata. Drogas y alcohol, que combinaba con el juego de cartas. Lo apostaba todo, lo perdía todo. Quise marcharme, se decía Beatriz mientras recorría sus recuerdos. El cura me dijo, el divorcio no era bueno. Así que aquí estoy deshecha, aguantando esta mierda de matrimonio que no es vida. Beatriz se había casado con Jorge huyéndole de la pobreza. En aquel entonces todos en el vecindario apostaban a que Jorge sería un gran jinete y que salir de la pobreza estaba en las gateras. Beatriz trabajó desde muy niña. Laboró para una señora que vendía tamales, pero la cocina realmente nunca le gustó. No había conocido a su padre ni a su madre. Una mujer alcohólica a la que ella llamaba Ma, no había sido una madre responsable. Para Ma, lo primero siempre fue el alcohol, recordó. Los ronquidos de Jorge se escuchaban no muy lejos de la pequeña sala que servía de comedor y de cuarto, de entretenimiento, donde Jorge y dos más planeaban sus timos y movidas chuecas para robar al que pudieran. La dormida de Jorge era tan larga como su desaparecida. Invernaba por decirlo menos. Al despertar era solo cariño con Beatriz, a quien siempre le prometía que las cosas y la vida cambiarían para bien y que él sería un hombre ejemplar. Amorcito, quiero que hagas algo de comer porque hoy quedamos con los muchachos que vendrían por la noche para una práctica. Le dijo Jorge a Beatriz mientras la abrazaba, parado detrás de ella. Despierto, hambriento y en celo como el más feroz de los leones. Sin darse opción a responder, mucho menos a negarse, Jorge se subió a la bata de Beatriz, le bajó los calzones y empezó a practicarle sexo oral. Primero ante el rechazo fingido de ella y luego ante los quejidos de «Rico, dame más, muérdeme, sácamela», que exclamaba parada, aferrada con las dos manos a la cabeza del hombre que continuaba haciendo su trabajo. Se movieron a un mueble en donde Beatriz desplegó sus atributos corporales instantes antes de Jorge, proporcionándoles todo tipo de caricias. La llevaba hasta el clímax, que fue seguido por las risas de ambos en el momento en que Jorge terminaba felizmente su conexión carnal. «Jorge, no hay casi nada. ¿Qué hago?», dijo Beatriz en un tono cariñoso, un rato después de haberse amado. «Ve donde Hiroshima y pídele algo fiado hasta el viernes». Hiroshima era un tendero malhumorado, que tenía una bodeguita donde todo el vecindario tomaba fiado por 1 o 2 semanas. Hiroshima, a pesar de semejante apelativo que los muchachos le habían puesto por ser de carácter explosivo, era la salvación del vecindario. La visita llegó. Beatriz terminó de preparar un bistec encebollado, que los comensales acompañaron con arroz, frijoles, plátano maduro frito y un vaso de jugo de moras. Anatol, uno de los 2 muchachos, se paró al baño. Jorge, Beatriz y el sureño continuaron comiendo. Anatol gritó desde el baño: «¡Compadre, no hay papel!». «Allí en la cocina hay un rollito», le dijo Beatriz a Jorge. «Ve y llévaselo». Jorge se paró, buscó el rollo y se lo llevó a Tanol. Beatriz aprovechó los segundos y le dijo en voz alta: «Al sureño, si todavía quiere eso, ven el viernes después de las 10, que ya Jorge habrá ido a jugar».
Jorge y Anatol regresaron y terminaron de comer. Hicieron el ejercicio planeado para timar a algún incauto en una tienda. Los muchachos se fueron. La semana transcurrió normalmente. Jorge salía a su trabajo, robar y estafar ingenuos. El viernes a mediodía le preguntó a Beatriz: ¿cuánto se le debe a Hiroshima? Deben ser algunos 300 pesos. Toma, ve y págale. Salgo y regreso tarde. Besos y más besos. Beatriz se arregló y preparó la mesita de centro de la sala. Estaba muy atractiva y se le veía alegre. Había cortado un par de limones por la mitad para el Cuba Libre, que tomarían como el sureño que llegó puntual a las 10 de la noche. Una emisora en la radio tocaba un programa de salsa. Tomaron ron tras ron, como buscando batir un récord de velocidad. Comenzó el baile y el acercamiento. Beatriz le susurró al oído: eso que tú quieres, te lo tengo lavadito, pero tiene un precio y una condición. Dame y pídeme lo que quieras, dijo el sureño. Al poco rato se retorcían en el sofá de la sala. El volumen de la música había subido. Los vasos se llenaban de ron y se brindaban con emoción. La ropa de ambos estaban en el suelo, desordenada, como ellos dos totalmente desnudos sobre el sofá. Se escuchaba la voz de Ibrahim Ferrer cantando El cuarto de Tula, que verdaderamente cogió candela cuando la puerta de la casa se abrió de sopetón. El sureño se levantó como un resorte y le dijo a Jorge, que furioso se le acercaba puñal en mano: te dije que te le entregaría en bandeja de oro. ¿Esa bandeja de oro? Sí, pero no comida, hijueputa. El juego se alargó, dijo el sureño. Igual que el ron y la putería, le dijo Jorge, mientras le propinaba una estocada mortal. Beatriz gritaba buscando escapar. Jorge la aló por un brazo y sin piedad la degolló en un solo tajo. Jorge no se inmutó. Medio limpió el cuchillo con la primera prenda que levantó del piso. Su respiración era agitada con el cansancio. Se tumbó a descansar y colocó el puñal en el piso entre él y el sureño. Para Jorge había pasado lo que tenía que pasar. Ni meditaba ni analizaba lo ocurrido. Esa noche el plan era asesinar a Beatriz por infiel y festejar con el sureño la lealtad. Pero el ron le jugó una mala jugada. El sureño, prestado para una canallada, y que moribundo se levantó y se asestó una puñalada letal a Jorge con su propio cuchillo. Los tres agonizaban en medio de un charco de sangre. El hombre de la radio les agradecería a los radioescuchas la sintonía y los invitaba para el próximo viernes a la misma hora. Jorge miraba al vacío con la boca medio abierta. El sureño había perdido mucha sangre y Beatriz estaba ya del otro lado. Jorge los detalló como el que mira un inventario solo con la intención de novelear. Con sobrada indiferencia se moría, con la misma que se jugaba a diario. Pese a su displicencia, se preocupaba de no irse solo. Se intrigó por saber si el ron que se bebieron, el sureño y Beatriz, lo habían comprado con su plata o si Hiroshima lo había fiado. Una sonrisa cambió su rostro. Vio perecer al sureño y dio un paso a su propia muerte. Voy a leer otro cuento y ahí termino. ¡Bravo! Amparo Cordero,
para equilibrar la situación después de escuchar un cuento tan fuerte, este es más tierno. Es que yo estaba nada. Este cuento del libro Muerte a ritmo de bolero es Cometas y sueños. Se hacen varitas de guadua, preferiblemente guadua verde, para aprovechar la elasticidad. Se prepara un buen engrudo de almidón, del mismo que usaban los que no podían comprar fijador lechuga para el pelo. Se cortan los pedazos de papelillo y la pita, que debe ser liviana y delgadita pero resistente. Se revuelve el engrudo para que no se pegue y así evitar el masacote que se deja solo para los políticos. Se prepara el armazón o el esqueleto en el piso, usualmente con un amigo, porque para una sola persona es muy berraco. Se comienzan a poner los pedazos de papelillo con mucho cuidado. Hay que tener unos pedacitos listos, cortados, muy pequeñitos, por si se rompe el pedazo grande. Parchar inmediatamente, teniendo cuidado de no poner mucho engrudo, pues esto desequilibraría el peso de la cometa, lo que haría cabecear, una cosa similar a cuando no tiene suficiente cola. Dejarla secar, y mientras esto ocurre, se cortan las corbatas en desuso del papá o de algún vecino para hacer la cola de la cometa, o se hacen tiras de una sábana vieja que den mamá o abuela. Aquí termina la elaboración de la cometa o del papelote, como le dicen en otras partes. Seguidamente se planea la salida al mangón o a un patio grande donde haga buen viento. Las colinas son ideales. Es indispensable disponer de una buena madeja de piola que permita llegar al cielo. Los malvados, porque los hay desde chiquitos, parece ser una cuestión genética. No terminan aquí. Ya han puesto una línea exterior de piola en el esqueleto de la cometa, en donde enganchan cuchillas de buena marca bien afiladas. Están listos para arrimar sus cometas destructoras a lo de los muchachos normales. Y ¡zas! Cortarles la pita en algún lado para que ellos, los buenos y sanos, pierdan sus cometas y lloren su pesar a la vista de los abusadores que han cumplido su canallada y puedan, como así lo desean, gozar a su antojo. Estos bandidos buscan dañar cualquier cometa, pero prefieren las cometas de los niños indefensos. Disfrutan bajando las cometas compradas con diseños, las caras, las costosas. Y así dejamos huella en nuestro cielo, en el mismo que guarda los sueños de muchos de nosotros. El cielo de las tormentas, de los huracanes, el de los vientos y vendavales, el cielo de los aguaceros y granizadas, que nos hizo mejores, más valientes y recursivos, que nos ayudó a entender la vida y la naturaleza. El cielo que nos enseñó que una vez tomado el vuelo, las diferencias son pocas, si es que las hay. Gabriel terminó su soliloquio tumbado sobre la espalda en la rama de una manga donde, siendo niño, elevó su cometa. Con su mirada recorrió el espacio. 2 lágrimas llenaban sus ojos. Regresó al mundo donde cada vez son menos las cometas, los papalotes y las chiringas que echan a volar los sueños. Quizás nos hace falta levantar el vuelo para soñar. A este cuento de Don José, de Cometas y Sueños, que aprendamos a soñar, que la vida es un sueño si se sabe amar.
12 días. Lo vamos a Pues tomar Ya, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una canción ahí positiva. 1, 2 y 3. Los que van a comprar los libros, que tienen una foto con el tono. A ver, yo me voy a dar. Me voy a Permiso, yo tengo una idea que se me olvidó compartirla. Yo pienso que debemos de hacer una reunión, nos vamos a poner de acuerdo para que cada uno lea el cuento que le haya gustado. O sea que si algo con la participación de todos los que quieran. Ok, así que nos vamos a poner de acuerdo que día cogemos y nos reunimos y así cada uno lee el cuento que le guste más. Así podemos descubrir el actor que hay en nosotros, en cualquiera de nosotros. Una tertulia. No. Pensé que tres. Tony, divorcio. Mildred, ¿estás graduada de actriz tú? Ay, no. Digo yo, mira la actriz. Qué buena. Somos adoptados por los dominicanos. Dominicanos y por otros. Claro, cuidado con eso. Sí, ahí Finalmente encontró los eres una narcisista de esa generación. Hoy en día. You know, los temas de la generación no sabe de música, o sea, no sabe la Voy a decir, como digo, Con los cantantes que logran hacer Sí, eso me alcanzó. Es que a mí me sorprendió esta tecnología. era la competencia. Con mala intención. Patricia, y la que está a las 5 años. Y hay un momento, pero ya tú sabes, obviamente no era malo. ¿Tienes en YouTube? ¿Tienes los poleros? Ahí voy. Ay, muy bien. Concejal Pensábamos que tengo 15 años ya que Ah, De la canción. próximo sábado. Ok, ahí voy. Eso. Ok, perfecto. Gracias. Esa es la madurez de esa Sí, no puedo. Yo te decía así que no me llamo, porque el próximo. Mira, ¿tú sabes quién va a ser el próximo alcalde? Pero aquí no. ¿Cuánto te lo dije? El próximo alcalde es más, el único que regaña al próximo alcalde de hoy, ¿con quién es?